ya con la presión, con la entrada de los acuerdos de paz en vigencia, hay una presión social más importante, empiezan a funcionar algunos mecanismos de la democracia y la población empieza a reivindicar, el sector campesino empieza a trabajar por sus reivindicaciones, el sector de las cooperativas de la reforma agraria a hacerse sentir, a batallar por la atención al campo. Es así como ya en el gobierno de Francisco Flores y más concretamente en el de Tony Saca, que era el más populista de los gobernantes de Arena, se establece ayudar, el primer proyecto de ayuda con semilla a los agricultores. Por supuesto, esta semilla se le compraba a las grandes empresas de agroservicios que normalmente importan esa semilla a las transnacionales, y luego, pero no con el propósito de darle cobertura a la agricultura nacional, a todo el campo, sino que este reparto se hacía para calmar los campesinos sobre los operadores políticos en el terreno. Entonces, el paquete de la semilla en tiempos de Saca se utilizó como un mecanismo de control de la base social de Arena, ¿verdad? Y era limitado, era una cantidad limitada que andaba favoreciendo alrededor de unos 150,000 campesinos. Con la llegada del primer gobierno del FMLN se le da un viraje a este tema y una parte de la semilla ya se compra a las cooperativas. Con el trabajo que realicé yo en ese periodo, totalmente toda la producción de la semilla nacional se le compraba a las cooperativas para su distribución. Entonces nosotros trabajamos en ese rubro. El objetivo era tratar de reavivar la agricultura nacional. Desafortunadamente, en los dos gobiernos del frente, uno de los principales obstáculos lo constituyó siempre el ministro de Hacienda, que era un hombre ajeno al FMLN e insensible a la situación de la agricultura nacional. Esto basado en una ideología, que es el neoliberalismo, donde se mide el interés a partir del PIB, del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto, si bien es cierto, ayuda para orientar una serie de decisiones de política económica, no refleja los aspectos relacionados a la pequeña producción, a la microproducción, a la mediana producción, a lo que dirían los economistas americanos, no se detiene a trabajar en la microeconomía, y por una parte, y por la otra parte, no toman en cuenta el factor de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en términos de la gobernanza y el bienestar social. Entonces, el FMLN rectificó primero que la política de distribución de las semillas agrícolas, tanto de maíz como de frijol, se otorgara a una base campesina independientemente con quién votaba. Es decir, se estableció un padrón de más de 400,000 beneficiarios, donde se incluía el 90% de la población que produce cereales en el país. Ese es un tema. ¿Y por qué menciono esto del ministro de Hacienda? Porque es importante que el país sepa que si no se hizo más no fue por falta de ideas, sino que por falta de recursos. Además, en el último año de trabajo nos redujo el presupuesto en agricultura. Nunca recibió agricultura un incremento al presupuesto. Y siempre teníamos que sacar recursos movilizando a la gente, por ejemplo a los viveristas de café, que fue otro de los temas que introdujo el presidente Sánchez Serén,
es la reactivación de la caficultura en el país, la renovación del parque cafetero que había sido azotado con la roya del cafeto, un rebrote virulento que nos afectó a las 195.000, casi 200.000 manzanas de café que hay en el país. Se hizo todo un proceso. Paralelamente a la renovación del café, se estimuló el desarrollo de microempresas de viveros, es decir, enseñarle a los productores de plantas de café la tecnología adecuada, las variedades adecuadas para producir un café de planta sana y poder igual entregársela de manera gratuita a los caficultores de todo el país y de para las 23.000 y más de plantaciones de café que tiene el territorio nacional. En las 6 cordilleras, el país tiene 6 cordilleras cafeteras. En ese marco también es importante que paralelamente a estos esfuerzos rehabilitamos una serie de proyectos de riego y construimos nuevos proyectos de riego. Por ejemplo, el Zapotitán estaba totalmente abandonado. Reactivamos de 22 pozos, reactivamos 14 pozos de bombeo para mantener la actividad en todo el valle. Y quedó todavía en proceso la realización del resto para completar ese proyecto. Igual en el Empacahuapa, en la zona del sur de San Vicente, se hizo una inversión importantísima en el restablecimiento y creación de nuevos ductos, acueductos de conducción de agua para irrigar. Esa es una zona muy rica de tierra y condiciones para la agricultura salvadoreña. En ese marco quiero destacar que también se invirtió en el proyecto de Atiocoyo Norte, en la Nueva Concepción, igual la reconstrucción y creación de nuevos acueductos para irrigar la producción de arroz, la producción de frutas, la producción de pastos, porque esta es una zona ganadera. Los chalatenangos que están escuchando saben bien de qué estoy hablando. También creamos sistemas de riego en Chapeltique, en Moncagua, en el sur de San Miguel, con una cooperación japonesa muy importante. Se crearon sistemas de riego en Zacatecoluca, Tecoluca, para ir mejorando e ir adaptando a nuestros productores a las cuestiones del cambio climático. La agricultura se mueve a base de ciclos. El ciclo que tiene la germinación, desarrollo y producción de la cosecha. Pero tradicionalmente hemos estado trabajando con el ciclo invernal. Dentro de lo que cubre el ciclo invernal, hemos estado desarrollando los ciclos de producción de maíz, frijol, arroz y sorgo. Con el riego se pueden planificar no solo la producción en condiciones de invierno, sino que también en condiciones de verano. Y no solo eso, sino hacer una producción adicional en vez de 2, 3 cosechas de un determinado producto agrícola. Esto es bien importante, este esfuerzo que se hizo. Se invirtieron alrededor de $25 millones en sistemas de riego, y creamos un nuevo distrito, el distrito del Porvenir en Santana, que es una zona arrocera en este municipio de Porvenir. Ahí se desarrolló una cooperación importante del gobierno de Corea del Sur, ¿verdad? Se trabajó en ese escenario. Se había perdido totalmente, estaban abandonados los establos, la producción de material genético para la ganadería. En los tiempos, como digo, de Enrique Álvarez Córdoba para atrás,
había un desarrollo muy importante de la genética ganadera. Por supuesto, esta era una ganadería de élite, razas Jersey, Brunswick, Holstein, para mencionar algunas, y un poco las razas Cebú. Entonces, con la asesoría de nuestros especialistas, no solo del país, sino que otros especialistas, nosotros tuvimos cooperación con el Ministerio de Agricultura de Cuba, fuimos introduciendo, trajimos un parque de sementales al país, que ahí están ahora en el Matasano, ojalá no los dejen morir, para producir de las razas cebuinas, que se adaptan mejor no solo a un terreno quebrado como es el nuestro, ustedes saben bien, no tenemos planicies, y además que resistan las altas temperaturas que se alcanzan en los meses de marzo a abril. Entonces, eso también es importante. Se creó un centro de desarrollo para la agricultura familiar en el oriente del país, al sur del municipio de Gotera, donde también se produce pie de cría de cerdos, aves y ganado para los campesinos de la zona oriental, así como se hace experimentación allí en las nuevas variedades de semillas que fuimos sacando, porque hay que decirlo, el CENTA tiene un centro todavía con talento humano para producir semillas mejoradas, tanto de maíz, frijol, arroz, sorgo, etc. Entonces, este Centro de Desarrollo de la Agricultura Familiar ahí en Oriente es un eslabón de apoyo a la agricultura de la zona oriental. Y la idea pues quedó ahí en el ministerio. El estudio que hizo el Fondo Salvadoreño de Estudios de Preinversión, quedó ya el proyecto de crear una escuela de agricultura para el corredor seco ahí en ese centro, porque es un terreno de una propiedad de 120 manzanas de tierra, donde hay ya las condiciones. Hay un laboratorio de alta tecnología para hacer análisis vegetal, bromatología, análisis químico, etcétera, estudios de suelo para acompañar al campesino. Hoy en esta época ya no se puede producir a la brava, como decimos los salvadoreños. La agricultura, para que vuelva a ser fuerte, potente, necesita que se invierta en tecnología apropiada, y además se vaya adaptando esta agricultura a las nuevas situaciones del clima. Nosotros hicimos algunos desarrollos en el Centro Nacional de Tecnología. Por ejemplo, creamos un laboratorio donde se produce planta sana de plátano, de papa y de papaya. Y el plátano, por ejemplo, no ajusta la demanda, no ajustaba en ese entonces las miles de demandas de productores de plátano, porque ya se entrega el plantín sano, sin riesgo de que vaya infectado con bacterias o hongos que menguen la producción. Hay ese laboratorio, hay un laboratorio para cacao y chocolate, y una fábrica de producción de chocolates para aprovechar el cacao nacional, que es de muy buena calidad. Y esta fue una cooperación italiana muy importante. Los italianos asesoran la producción esta de chocolate. Paralelamente a eso, el Centro de Investigación del CENTA ha desarrollado 40 potenciales de variedades promisorias de cacao. Nosotros, para información de nuestras audiencias, quiero decirles, tenemos el cacao blanco fino de aroma, que es uno de las variedades exclusivas en el mundo y de gran importancia en el mercado internacional. Ya desarrollamos, a la luz de este esfuerzo,
Cuando nosotros ingresamos habían 900 manzanas de cultivo de cacao. Cuando nosotros terminamos nuestro periodo